Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 25 de noviembre. La pace sia con voi. Estamos en la biblioteca del Palacio Apostólico y el Santo Padre ha dado comienzo a una nueva audiencia general. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los Hechos de los Apóstoles nos devuelven la imagen de una iglesia en camino, una iglesia trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Lucas escribe en el libro de los Hechos: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión recíproca; tercero, la fracción del pan; y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo. Es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía, en la oración, de manera de unirnos a nosotros a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. En la Eucaristía, justamente, Él vive y camina con nosotros. Y la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como si lo comparamos con una situación, estas 4 coordenadas podemos compararlas con una. Entonces, la predicación, la búsqueda constante de la comunión fraterna, la caridad, la fracción del pan, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación tiene que ser valorada, iluminada por estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas no tiene eclesialidad, no es eclesial. Es Dios que hace la Iglesia, no el amor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo que Jesús nos ha enviado para reunirnos. La Iglesia es el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana. En la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Y todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras.
Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad equivoca el camino porque piensa que hace la iglesia encuentros como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría que piensa sobre esto, sobre lo otro. Y entonces es como un sínodo, como un camino sinodal que tenemos que hacer. Me pregunto yo, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, un partido político, mayoría, minoría, y lamentablemente se hacen como si fuera como para la mayoría, pero ahí no está el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para valorar una situación, si es eclesial o no es eclesial, nos preguntemos sobre estas 4 coordenadas. La vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu, y si falta el Espíritu, no seremos una bella asociación humanista, de beneficencia, bien, incluso un partido eclesial, pero no está la Iglesia ahí. Y por eso la Iglesia no puede crecer por estas cosas. Crece no por proselitismo, como cualquier empresa. Crece por la atracción. Allí, ¿quién mueve la atracción? El Espíritu Santo. No nos olvidemos nunca estas palabras de Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es el que atrae a Jesús, no está la Iglesia ahí. Es un hermoso club de amigos, bien, con buenas intenciones, pero no está la Iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, por esto vale siempre también para nosotros hoy, perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde calor y luz. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Y a propósito de esto, el catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo ha dicho. Él nos enseñará, os enseñará y os recordará. Es decir, recordar a Jesús. No como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerdan a Jesús haciéndolo presente nuevamente. De Él y de su Espíritu reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración, el cristiano se sumerge en el misterio de Dios. Aquel misterio que ama a cada hombre, aquel Dios que desea que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Dios todo muro de separación es definitivamente derrumbado,
Como dice San Pablo, Él es nuestra paz. Es aquel que de dos pueblos hizo uno. Jesús ha hecho la unidad. Así la vida de la Iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor de Jesús surcan los mares, enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios da amor y pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros que venimos de varios siglos después, vivimos toda la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo. Y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propia las palabras del apóstol Pablo, que dice así: esta vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la adoración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Tenemos que retomar el sentido de la oración. Adorar a Dios. Adorar a Jesús. Adorar al Espíritu. El Padre, el Figlio y lo Spirito, adorar. Padre, Hijo y adorar en silencio. La oración de adoración. La oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Ahora el Papa hará una síntesis de la catequesis que ha pronunciado en primer momento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto,
a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Os esperamos el próximo domingo a las 10 para la misa que celebrará el Santo Padre para el consistorio de la creación de nuevos cardenales. En nombre de mis compañeros Javier Lozano e Iván Prieto, que han hecho posible esta transmisión, os agradecemos acompañarnos esta mañana. Buenos días. Soy Betty Marchetti.